si me escuchas. Dale. Sí, te llegaría a escuchar, por supuesto. ¿Me Mi nombre escuchas? es Jox, por supuesto. Ok. Mi nombre es Jox, seré el moderador de este debate. Primero, no me han mencionado si desean alguno de los dos presentes algún tipo de presentación Yo. directamente o desean hacerlas ustedes. Ok, desean hacer una presentación ambos. Civics, son 15 minutos de apertura por si vos preparaste un texto o una tesis que querés presentar. Yo hice la mía. Yo me voy a tomar los 15 minutos o si tardo menos, si no te molesta. ¿Vos tenés algo que exponer como apertura, como tesis? Mi tesis, mi postura, por así decirlo, o la tesis ya, la de 15 minutos como tal, o la postura. La de 15 minutos. Eh, si gustas, comienzas tú. Yo me sentiré un poco más cómoda que comiences tú porque igualmente no, normalmente... Bueno, ¿Te parece bien si comienzas tú? ok, está bien. Señorita Civic, el nombre es Job, seré su moderador. A tener algunas consideraciones. Primero, ¿qué es una tesis para todos bueno, las personas que están expectando el live y las que vienen llegando? Una tesis se entiende como la reunión de toda la información presentada por parte de su postura, en el que en esta tesis irá incluida los datos que van a ir utilizando y luego en los minutos siguientes, después de la presentación de la tesis, vendrá el momento de argumentación de intercambios separados, donde va a presentar un argumento en base a los datos presentados en la tesis. Por eso se les da un tiempo delimitado de 15 minutos para que puedan dar toda la información que quieren utilizar en todo su debate y se las puedan explicar sin ningún tipo de interrupción a los espectadores. Eso es una tesis, mis queridos y apreciados espectadores, por si alguno tiene alguna consulta. Yo preguntaba si se van a algún tipo de presentación para que puedan entender quiénes son las personas que están debatiendo, a pesar de que son pro aborto y son pro vidas, más allá de esa parte, quiénes son directamente y por qué lo defienden. Ya después de esto podríamos decir o empezar con el intercambio. Mm, ¿Quedó eh, claro para que empiece? sí, sí, Dale. está bien. Poneme nomás los 15 minutos, yo sí, puede ser. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está bien? Está bien, vamos a poner los 15 minutos a Brightburn. Adelante. Bien, buenas noches a todos los que nos están viendo. Como saben, yo soy Brightburn. Bueno, antes que nada, agradecerle a Civics porque ella fue la que me invitó a debatir y a Jox por prestar el espacio para que se pueda llevar a cabo el diálogo. Ahora, en el debate yo voy a defender la postura pro vida y me quiero centrar en la exposición en demostrar dos cosas principalmente. Primero, que el aborto no puede ser considerado un derecho. Y segundo, que el aborto no debería ser ni legalizado ni despenalizado, porque ambas posturas generan contradicciones jurídicas, éticas y legales dentro del mismo marco que pretende justificarlas. Acá la tesis que voy a presentar será sencilla. No existe un derecho legítimo a terminar deliberadamente con la vida de otro ser humano. Primero, porque la manera en la que se presenta el supuesto derecho al aborto es contradictoria en sí misma. Y segundo, porque en ningún tratado internacional de derechos humanos aparece un supuesto derecho al aborto. Ni siquiera aparece el aborto como una manifestación de la autonomía o de los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, a lo largo del debate, yo voy a defender tres afirmaciones principales. La primera, que el no nacido es un ser humano y es una persona. La segunda, que ninguna facultad puede considerarse un derecho, propiamente dicho sí, si entra en todos los contextos en conflicto con otro derecho o pretende opacarlo. Y la tercera, que la legalización del aborto genera antinomias legales y contradicciones internas imposibles de resolver coherentemente o dentro de la filosofía del derecho o del marco jurídico. Ahora voy a pasar a demostrar el primer punto, que el no nacido es un ser humano y es una persona. Para defender esa afirmación, voy a recurrir a tres distintos manuales de embriología y el consenso científico respecto de cuándo inicia la vida de los seres humanos. Bien, primero que nada, para eso voy a abrir Embriología Clínica de Lachman.
Bueno, creo que se ve bien, no hace falta que se me agrande. El desarrollo humano comienza con la fecundación, cuando un espermatozoide se fusiona con un ovocito, óvulo, para formar una célula única que se denomina cigoto. El cigoto es una célula totipotencial, capaz de generar cualquier otro tipo de células y sumamente especializada. El cigoto es lo que indica el comienzo de cada persona como un individuo único. El cigoto, visible a simple vista, contiene cromosomas y genes que proceden de la madre y el padre. El cigoto se divide en numerosas meses y se transforma progresivamente en un ser humano multicelular a través de los procesos de división, migración, crecimiento y diferenciación celulares. Bueno, ¿qué nos dice el texto básicamente? Que todos los seres humanos tienen un inicio como seres vivos. Ese inicio se da en la fecundación. La fecundación es el punto de partida de la existencia del ser humano. Ahora voy a abrir, aquí está. Este es Embriología humana y biología del desarrollo del Dr. Bruce M. Carson. La gestación en el ser humano comienza con la función de un óvulo y un espermatozoide dentro del tractor reproductor femenino. Por este hecho, viene precedido por una extensa serie de preparativos. En primer lugar, tanto las células sexuales masculinas como las femeninas deben experimentar un gran número de cambios que se le llama gametosis, que las convierte genética y fenotípicamente en gametos maduros, capaces de participar en el proceso de la fecundación. Bien, ya entendido esas las dos fuentes embriológicas que mencioné, creo que ahora se puede pasar a la afirmación de que creo que quedó evidente que el feto es una etapa posterior a la fecundación, pero en la fecundación es cuando se da el inicio del ser humano. Por lo tanto, desde la fecundación, que sería el cigoto, mórula, blastocito, embrión y el feto, todos esos estadios son seres humanos. Es un ser humano lo que está dentro de la madre. Ahora procedo a su consideración como persona. Primero paso a la Declaración Universal. Declaración Universal de Derechos Humanos, en su preámbulo se establece lo siguiente. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables a todos los miembros de la familia humana. Todos los individuos que conforman a la humanidad, en este caso cualquiera de nosotros, una persona de 5 años, una persona de 70 años, una de 30, un feto, un cigoto, forman a la familia humana y todos ellos tienen una dignidad intrínseca y derechos de manera igualitaria, que básicamente como se establecen en la Declaración Universal son 30 derechos. Así que sí, para sorpresa de lo que nos escuchen, ese cigoto que es una sola célula, es una persona, un ser humano y tiene garantizado 30 derechos. En la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el artículo 1.2, primero que nada, se establece lo siguiente. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Evidentemente, si el no nacido es un ser humano, como se expuso anteriormente, entonces aquí más que nunca queda explícito de que es una persona. En el cuarto punto nos hablan del derecho a la vida, el artículo 4. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción o fecundación. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Bueno, si quedan más dudas sobre los tratados internacionales o creen que esto no demuestra mi punto de que el no nacido no es persona o no es ser humano, con gusto en el versus o en el tiempo libre se va a discutir eso. Bueno, creo que con eso ya quedó demostrado el primer punto, ¿no? El primer punto era demostrar que el no nacido es un ser humano y es una persona. El segundo punto dije que lo iba a mencionar de la siguiente forma, ¿no? Dije que en el segundo punto yo dije que no se puede considerar el aborto un derecho. Bueno, para responder a eso, primero hay que entender que es un derecho. Se entiende por derecho toda facultad o prerrogativa que es inherente al ser humano, cuyo respeto es necesario para la realización de su dignidad. Los ejemplos más básicos de eso pueden ser el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la autonomía. La vida es inherente a todos los seres humanos. Del mismo modo, también es la capacidad de obrar conforme a su voluntad, que sería la libertad, y la capacidad de autodeterminarse, que sería la autonomía. Nosotros vemos todos los días a millones de seres humanos que evidentemente están vivos,
Vemos cómo deciden vivir su vida, cómo se relacionan con los demás y cómo toman decisiones sobre sí mismos, sobre su cuerpo y sobre distintos aspectos de su vida cotidiana. Ahora bien, alguien podría responderme lo siguiente. Bueno, pero así como vemos seres humanos que tienen vida, así como vemos seres humanos que deciden cómo vivir, deciden con quiénes relacionarse, deciden si hacerse un tatuaje o no, también vemos día a día mujeres que abortan. Por lo tanto, según tu lógica, como el aborto también es una facultad que existe y lo vemos día a día, o por lo menos lo vemos en la noticia, también debería ser considerado un derecho. El problema es que ese razonamiento no se sostiene. Primero, porque también vemos todos los días robos, abusos, homicidios y otros crímenes, y nosotros jamás nos atreveríamos a afirmar que porque dichas acciones pasen, sean derechos inherentes al ser humano. Y mucho menos decimos filosóficamente que forman parte de la realización de la dignidad. No creo que nadie tenga aquí los dos dedos de frente y decirme que el robo o el abusar a una persona es una forma de garantizar la dignidad humana. Ahora, como dije antes, los derechos son facultades dirigidas a la protección y a la garantía de la dignidad humana. Y la dignidad humana se protege cuando se respeta la vida, la libertad, la autonomía, la autodeterminación y de los demás derechos que posee la persona humana por el simple hecho de ser persona. El aborto no cumple esa función, porque el aborto tiene como hecho central la eliminación deliberada de otro ser humano. Ya sea si la intención de la mujer no es abortar per se, si su intención es solamente interrumpir el embarazo, que para poder seguir con su vida de manera normal, aún así, si su intención es matar al feto, sigue teniendo como hecho central matar al ser humano por más que ella no quiera. No existe ningún tipo de aborto donde el feto no salga vivo. Ahora, si un derecho si implica la eliminación de otro ser humano, entonces evidentemente el aborto no respeta su vida, no respeta su autonomía y no respeta ninguno de los derechos que el no nacido pueda tener. Por esa razón el aborto no puede considerarse un derecho propiamente dicho, porque ningún supuesto derecho puede construirse sobre la negación absoluta de los derechos fundamentales de otro ser humano. Bueno, finalmente ahora sí voy a pasar al tercer punto. Las antinomias legales que generan la legalización del aborto, es decir, esas contradicciones que generaría si el aborto se legaliza. Primero voy a explicar qué es una antinomia legal. Una antinomia legal ocurre cuando dos proposiciones legales chocan necesariamente dentro de un mismo sistema jurídico, generando contradicciones internas. Ahora, para poner un ejemplo, una demostración, voy a poner de ejemplo a mi país, la República Argentina. En Argentina el aborto se legalizó desde el 2020, mediante la Ley 27.610. La Ley 27.610 establece que las personas gestantes pueden decidir interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación. Ahora bien, dentro del mismo sistema jurídico argentino encontramos otra afirmación. La Ley 23.849 reconoce al no nacido como un niño. Y esto es importante porque al reconocerlo como un niño, automáticamente se le reconoce también como sujeto de derechos. Para eso, abro la ley. Ok, esta es la Ley 23.849 de la República Argentina. La Ley 23.849 es la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora voy al punto que nos interesa. Ok. Voy a agrandar. Con relación al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad. Es decir, desde el momento en que se da la concepción o fecundación, ya tenemos jurídicamente a un niño. Esto no solamente en el contexto de Argentina, sino en un contexto internacional, que se puede leer en la misma convención, que después lo voy a mencionar si me da el tiempo. Y esta es la ley 27.610, que es la que donde el Senado y la Cámara de los Diputados de la Nación Argentina aprueban el aborto. Ahora, ustedes se preguntan, ¿qué hay de contradictorio ahí? Bueno, el problema que creo que sería evidente que las ambas lecturas que se dicen son contradictorias, ¿no? Porque, por un lado, el sistema jurídico argentino reconoce al no nacido como un niño, evidentemente, y por ende como sujeto de derechos y merecedor de protección legal. Pero al mismo tiempo, ese mismo sistema jurídico, o sea, el argentino, afirma que dicho niño puede ser deliberadamente de su vida por decisión de otra persona.
Porque la ley 27.610 dice que la mujer puede abortar porque sí, porque quiere, literalmente. O sea, si no pasa la semana 14 de gestación, puede abortar por la razón que sea. Pero antes de la semana 14 de gestación ya hubo una fecundación, ya hay un ser humano y por ende hay un niño. Ahí es donde aparece la antinomia legal, porque el sistema legal termina sosteniendo simultáneamente dos afirmaciones incompatibles entre sí, que el no nacido posee protección legal como niño y al mismo tiempo que puede ser eliminado voluntariamente antes de nacer. Para que se haga un poquito más fácil entenderlo, es como si un país prohibiera constitucionalmente la esclavitud, afirmando que todos los seres humanos poseen dignidad y libertad inherente, pero luego el Congreso aprueba una ley permitiendo tener esclavos de manera parcial o temporal, ¿no? Por ejemplo, México tiene ilegalizada la esclavitud, Argentina también, Chile también. En todos esos países la esclavitud es ilegal. Imaginen que el día del mañana salga el Congreso de esos países y digan, ahora la esclavitud puede ser permitida hasta cierto tiempo o de manera parcial. Eso evidentemente es contradictorio, eso es lo que se conoce como una antinomia legal. Es insostenible dentro del marco jurídico, ya sea de cualquier país occidental, que la esclavitud sea legal e ilegal al mismo tiempo. Del mismo modo, es insostenible que muchos países, por ejemplo, Argentina, México, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Chile, Paraguay, Uruguay, todos esos países tienen ratificado tratados internacionales de derechos humanos, los mismos tratados internacionales que yo ya leí. En esos tratados internacionales se sostiene que todos los seres humanos, todos, son iguales en dignidad y derechos. Ahora, que esos países también permitan la legalización del aborto es legalizar, desvivir personas. No hay más, sin meterle eufemismos. Legalizar el aborto o despenalizar el aborto es permitir una conducta que tiene como hecho final matar a una persona, a un ser humano, y dependiendo del país, un niño. Que en los países donde es un niño, por ejemplo, es en Colombia, en Chile, en México, en Argentina, y no sé de qué país será vos, Civics, si sos peruana o si sos ecuatoriana, no sé, o si sos mexicana. Bueno, en esos países también el no nacido tiene la garantía de ser un niño. Así que el aborto, para finalizar, el aborto no es un derecho, el aborto es insostenible que sea legal o despenalizado. Y tercero, como ya dije anteriormente, el no nacido es un ser humano, es una persona y es un niño. Por ende, el aborto no puede ser legal. Gracias. Ok, vamos a finalizar 4 segundos. Bueno, ahora sí, vamos a darle paso a Civic, la contraparte pro decisión de este intercambio. Si me mencionaría que desea mostrar algo, no habrá ningún tipo de problema, también la pondré en grande como lo hice con el compañero Bright. ¿Comienzo? Sí, por favor. Ok. Muy buenas tardes o buenas noches. Primero que nada, un feliz Día de la Madre. Creo que en algunos países se está celebrando el Día de la Madre. Y, ok, eso, para empezar. Ok, considero importante empezar con esto justamente porque este debate gira alrededor de una realidad profundamente humana, compleja y sensible. Creo que todos podemos estar de acuerdo con esto. Ok, mi postura es la despenalización del aborto y su acceso seguro dentro del sistema de salud. No se trata de imponer una decisión ni obligar a nadie a abortar, obviamente, sino de evitar que el Estado castigue penalmente situaciones complejas y garantizar atención médica segura y regulada. Considero que este debate no se resuelve únicamente preguntando si existe vida humana. El verdadero debate, para mi punto de vista, es cómo se aplican los derechos cuando entran en conflicto. Porque, como mencionaron anteriormente, en derecho, los derechos no funcionan de manera aislada ni absoluta. Constantemente entran en tensión y deben ponderarse frente a otros derechos y principios. Precisamente por eso mismo de que a veces como que se ponderan entre sí, por eso existen tribunales constitucionales y juicios complejos. Existen debates jurídicos sobre, por ejemplo, seguridad ciudadana versus privacidad individual, por ejemplo, o, o libertad de expresión versus honor, etcétera. Si los derechos nunca entraran en conflicto,
el derecho constitucional prácticamente no existiría. Por eso, el punto central de mi postura es que ningún derecho implica el uso obligatorio del cuerpo de otra persona, si es que esta persona no lo quiere, si no lo consiente, por así decirlo. Y cito a una filósofa llamada Judith Thompson, que planteaba justamente que incluso si aceptamos que el feto es una persona, eso no implicaría automáticamente el derecho a utilizar el cuerpo de una otra persona para sobrevivir. Por ejemplo, o sea, a lo que quiero llegar es que el Estado no puede obligar a usar uno de tus órganos para que otra persona sobreviva. Si es que esta persona depende de tu órgano, el Estado no te puede obligar a que si no quieres usarlo para, incluso si es para salvar la vida de otra persona, no. Eh, ok, entonces, aunque el feto se podría decir que pertenezca biológicamente a la especie humana, no voy a discutir eso porque es una realidad. Eso no resuelve automáticamente el conflicto jurídico y ético. La biología puede describir qué es algo, obviamente, pero no determina por sí sola cómo deben aplicarse los derechos o el estatus moral o jurídico. Además, desde una perspectiva legal, el derecho, como mencioné anteriormente, jamás debería obligar a una persona a utilizar su cuerpo para salvar a otra. Pongo un ejemplo. Nadie está obligado a donar sangre, a donar órganos o a someterse a procedimientos médicos. Entonces, si no obligamos eso en otros casos, como mencioné anteriormente, ¿por qué en el embarazo debería convertirse en la única excepción? También considero importante analizar esto desde una perspectiva empírica y de salud pública. La OMS ha señalado que restringir el acceso al aborto no reduce significativamente su práctica, sino que aumenta los riesgos asociados a procedimientos inseguros. Creo que es más que obvio que si una persona quiere abortar, probablemente lo haga independientemente si es legal o ilegal. Por eso, la diferencia en este caso no es entre aborto o no aborto, sino entre un aborto seguro o uno clandestino, en condiciones precarias, por así decirlo, ¿no? Además, hay varias falacias que no estoy diciendo que alguien, que tú lo hayas cometido, no, estoy hablando de forma general. Por ejemplo, consentir una relación con alguien más no significa consentir automáticamente un embarazo ni perder derechos sobre el propio cuerpo, por así decirlo. En ninguna otra situación legal, aceptar un riesgo implica renunciar completamente a la autonomía corporal. Por ejemplo, conducir un carro implica el riesgo de accidente, pero eso no significa que una persona pierda su derecho a recibir tratamiento médico si ocurre uno. Existen también situaciones especialmente delicadas como los embarazos en menores de edad o producto de agresión. En menores, el embarazo implica riesgos médicos mucho mayores debido a que no están desarrolladas completamente. Y en casos de agresión, obligar a continuar el embarazo no elimina el daño, nada que ver, no elimina el daño, sino que lo prolonga psicológicamente e incluso físicamente. Aquí también encuentro una contradicción frecuente, que muchas personas están como las tres causales, ¿no? Creo que las tres causales eran la agresión sexual, si la vida de la madre está en riesgo o si el feto no es compatible con la vida. Muchas personas aceptan el aborto con la causal de que la vida de la madre está en riesgo, lo cual demuestra que incluso ellas reconocen que los derechos no son absolutos y que existen situaciones donde deben ponderarse entre sí mismos. Incluso históricamente, dentro de tradiciones filosóficas o religiosas, estoy investigando un poco y en la tradición católica existieron debates sobre cuándo comenzaba la persona humana. Y voy a hablar sobre algo que ha mencionado Santo Tomás de Aquino, que influenciado por el filósofo Aristóteles, sostenía la idea de la animación tardía. ¿Qué es esto? Es que según el alma racional no está presente desde la concepción de manera inmediata. Por lo que tengo entendido, en embriones varones era en 40 días después de la concepción y en embriones femeninos era 80 días después de la concepción. Esto demuestra que incluso históricamente la cuestión no ha sido completamente uniforme ni universalmente resuelta y que incluso
hace mucho tiempo, aunque esto no es prueba de nada, sino simplemente quiero, y no es prueba de que el aborto esté bien o mal, sino quiero probar de que esta cuestión no es algo relativamente nuevo, sino que siempre hemos como cuestionado esto, la humanidad. Finalmente, mi postura no puede negar el valor de la vida humana. No, no estoy diciendo eso. Lo que busca es reconocer que los derechos tienen límites y que el Estado no debería imponer el uso obligatorio del cuerpo de una persona en contra de su voluntad. Reconocer la complejidad de estas situaciones no destruye los derechos humanos, al contrario, permite aplicarlos de forma más coherente, proporcional y humana. Por eso considero que la despenalización del aborto y su acceso seguro dentro del sistema de salud son medidas más coherentes con la dignidad humana, ya que como humanos, creo que todos estaremos de acuerdo en esto, que todos merecemos un trato digno. Y la autonomía corporal, la salud pública y la realidad social. Y por último, para cerrar ya el tema, para cerrar con mi tesis, por así decirlo, quiero citar la definición de la Real Academia Española sobre el aborto. En la primera definición tenemos acción y efecto de abortar, aunque esto es demasiado obvio y no quiero concentrarme en esto, sino en la definición 2, que la misma RAE menciona que es una interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas, así que podemos tener en cuenta que la RAE no lo califica como un asesinato, sino como una interrupción del embarazo. Después de esto ya finalizo mi tesis. Muchas gracias por escucharme. Ok, ¿estás segura? ¿No desearías mencionar algo más de información o quizás citar algún tipo de fuente? El tiempo es muy valioso Ah, en este todavía, tipo de todavía, intercambios. todavía me queda tiempo, ¿verdad? Sí, te quedan 6 minutos y 30 segundos. Ok, voy a entonces, quiero aclarar también que muchas personas piensan de que el aborto a ver, ¿puedo contraargumentar ahorita o solamente digo mi tesis? Solamente mencionar a lo concluyente en tu tesis o fuentes de información. Después de esto sí tienes el intercambio de poder dar argumentos, porque después de esto van a empezar cada uno con toda la información que ha obtenido o mencionado, formar sus propias argumentaciones. Ya, si gustas puedo mostrar mis fuentes, prendo mi cámara, ¿cierto? Claro, adelante. Ok, a ver, a ver. Ok, nunca aprendí una cámara en TikTok. Ya, creo que ya. Sí, ya. Eso, por ejemplo, lo saqué de la Organización Mundial de la Salud y habla sobre el embarazo en la adolescencia. Esto es de la RAE, aborto. Y la primera definición, bueno, es más que obvia, por eso no la usé. Y la segunda sí es interrupción del embarazo por causas naturales provocadas. Y esta es lo que está mencionando de Tomás Aquino. Pero ahorita está en inglés y bueno, no sé mucho inglés, pero de aquí es donde lo saqué. Así que sí estoy usando fuentes verídicas, por así decirlo. Voy a apagar mi cámara. Ok, está bien. Con eso sí podemos concluir con el tiempo presentado. Adelante, vamos entonces. ¿No desearías realmente decir nada más? ¿Correcto? Solamente para confirmar. Ok, está bien. Entonces concluyo. Vamos a comenzar con los primeros 5 minutos de argumentación por parte de la parte provida. Adelante. Claro, claro. Bastante interesante lo que se expuso por parte de Exhibit, ¿no? Los puntos más interesantes que encontré fue tu citación de Judith Thompson, el relativismo que le pusiste históricamente a cómo se entiende a la persona, ¿no? Desde Santo Tomás hasta hoy en día. Y segundo, que ilegalizar el aborto o prohibir el aborto no va a reducir su práctica, no va a eliminar la práctica de una. Bueno, voy a iniciar con eso último, ¿no? Porque creo que es lo más fácil y para que la gente siga el paso. Bueno, evidentemente el Provida, cuando pretende ilegalizar el aborto, el Provida no te está diciendo si se ilegaliza el aborto va a dejar de pasar, ¿no? Es
bastante estúpido pensar eso, ¿no? Es como que una persona que esté en contra del homicidio diga, bueno, vamos a ilegalizar el homicidio para que deje de pasar. No, evidentemente. La ilegalización del homicidio, la ilegalización del abuso, la ilegalización de la trata de personas son acciones que éticamente están mal. Nosotros aceptamos que son incorrectas y no tienen cabida dentro del marco de derechos. Y las vamos a ilegalizar, pero estamos conscientes de que siguen pasando, ¿no? Los abusos siguen pasando, la trata de personas siguen pasando, la gente sigue robando. Y no por eso lo vamos a legalizar. Esto aplica con el aborto. El aborto va a seguir pasando, ya sea de manera legal o ilegal. ¿De eso se siga, lógicamente, de que se tenga que legalizar? No, claro que no, porque sigue teniendo como hecho la eliminación de una vida humana. A eso es lo que se conoce como una falacia del nirvana. La falacia del nirvana es cuando se rechaza una medida o una solución porque no es perfecta. En este caso, Civics rechaza la ilegalización del aborto porque ella dice, ilegalizar el aborto no te garantiza que va a dejar de pasar. De hecho, sigue pasando y pasa de manera insegura, ilegalizado. Por ende, ella concluye de que se tiene que legalizar para que pueda pasar de manera segura y de manera más profesional. Para la mujer, ojo, no olvidemos que esto es solo en beneficio de la mujer, porque al feto lo matamos, ¿no? El feto no sale beneficiado de la legalización del aborto, porque justamente la legalización del aborto tiene como fin último matarlo. Así que en su último punto cae en una falacia nirvana. Segundo, hiciste una citación de Judith Thompson, ¿no? Esta Judith Thompson, sí, evidentemente, Judith Thompson tiene una obra. ¿Cómo se llamaba esta obra? Déjame la buscar. Ah, sí. Una defensa del aborto. Creo que en su introducción dice esto, ¿no? La posición del aborto descansa en su mayoría sobre la premisa de que el feto es un ser humano, una persona desde el momento de la concepción. Esta premisa está razonada, pero a mi entender, indebidamente, advirtamos que el desarrollo del ser humano desde la concepción a través del nacimiento hasta la infancia es continuo. Y enseguida se dice que el hecho de trazar una línea, de elegir un momento de ese desarrollo, ahí que está, desarrollo y decir abarca esta línea, el feto no es persona, detrás de ello se sigue una línea que es arbitraria. Bueno, dice que el desarrollo humano es continuo y que cuando nosotros elegimos que el punto específico de la fecundación de origen a la persona, ¿no? Esa es una decisión arbitraria por parte del Provida. Creo que en el capítulo 2 de este mismo libro, Judith Thompson quiere hacer una analogía con el caso Chin versus Malfoy, donde no se puede obligar a una persona que preste su cuerpo para seguir la vida de otra, ¿no? Bueno, Civics, yo voy a estar completamente de acuerdo con vos. Yo no puedo obligar a una persona que preste su cuerpo para que otra siga viva, pero tampoco puedo prestar la vida de una persona para que la otra pueda ejercer su autonomía. Te lo dejo así. Si la madre ejerce su autonomía, mata al feto. Pero si el feto ejerce su autonomía, coerciona a la madre. ¿Qué entra ahí? Esto es un choque de derechos, es un choque de fines entre los dos sujetos de derechos. La vida versus la autonomía o la autodeterminación. La autodeterminación, porque la autonomía no es un derecho, la autonomía es un principio bioético jurídico. Ok, ahora, ¿en qué casos el derecho a la vida va a ganar o va a ser el que no sea ponderado, y en qué casos el derecho a la autonomía es el que no va a ser ponderado y va a ganar, por así decirlo? Bueno, en los contextos de las causales, por ejemplo, en las primeras dos, porque para los que no saben, yo no apoyo la tercera causal, en el contexto de las primeras dos causales hay una proporcionalidad, ya que es la vida de la madre contra la vida del feto. Y como la madre en la mayoría de los casos clínicamente tiene la mayor probabilidad de sobrevivir, pues es ella quien será salvada. Pero en el contexto del aborto libre, donde solo la mujer quiere abortar porque lo desea o porque no se siente lista, evidentemente este caso no es proporcional y por eso en ponderación el feto sigue ganando. Por eso es que estoy a favor de las causales, pero del aborto libre no, porque el aborto libre es lo insostenible. El aborto por causales, en cambio, sí hay una justificación jurídica y coherente y proporcional. Listo. Ok, solamente que puedo mencionar en petición de que tengan cuidado con las palabras mencionadas, no sean de carácter nocivo para el directo, entendidas como todas palabras que hayan sido mención de delitos o que sean de actos ilegales o punitivos o de agresión a cualquier otro ser humano. Por favor, tengan cuidado con esas palabras. Podrían coercionar el directo. Adelante, Civic.
Puedes presentar tu primera argumentación. ¿Estás preparada, Civic, para presentar tu primera Sí, argumentación? sí, estoy Adelante. preparada. Ok. Muchas gracias por haber comentado y tu ar- siguiendo argumentando. Ok, ahora quiero responder algunos puntos importantes que se mencionaron. Primero se comparó la despenalización del aborto con legalizar, por ejemplo, el robo. Por no decir otra palabra, ¿no? El robo bajo la idea de que si algo ocurre igual, entonces deberíamos legalizarlo. Pero esa comparación falla porque el embarazo, en ese ejemplo del robo, no es comparable con un delito patrimonial. El robo implica apropiarse injustamente de bienes ajenos, pero el embarazo involucra directamente el cuerpo, la salud y la autonomía física de una persona. El derecho siempre ha tratado de manera distinta los casos relacionados con la autonomía corporal. Y ahora, ¿por qué me estoy centrando en el robo y no en otros ejemplos que has dado tú? Bueno, en principio porque, como dijo mm, John, creo que se llama, disculpen si me equivoqué el nombre, no puedo mencionar unas palabras más fuertes, pero igualmente sí podría contraargumentar. Ok, además, mi argumento nunca fue que el aborto sea una situación ideal o perfecta, obviamente no lo es. Mi argumento es que criminalizarlo genera consecuencias peores y las políticas públicas no se evalúan comparándolas con escenarios perfectos, sino observando resultados reales. Y la evidencia internacional muestra que prohibir el aborto no elimina su práctica, sino aumenta la clandestinidad y los riesgos médicos. Como mencioné anteriormente, una persona que desea hacer esto, ya para no decir la palabra, hacer esto lo va a hacer independientemente si está legalizado o no. También se dijo que aquí hay una vida humana involucrada y estoy de acuerdo con eso, al igual que Bright, creo que se pronuncia así, está de acuerdo con lo de la autonomía corporal. Ahora, estoy de acuerdo con que sí hay vida humana involucrada y precisamente por esto este debate es complejo. Por eso mismo es que existe este debate en primer lugar. Pero reconocer que una vida humana no responde, reconocer que existe vida humana no responde automáticamente la pregunta principal. ¿Puede el Estado obligar a una persona a utilizar su cuerpo para sostener otra vida que es dependiente a uno de sus órganos? Porque en ningún otro contexto legal ocurre esto, solamente en este. Nadie, como mencioné anteriormente, nadie puede ser obligado a donar sangre, órganos, etcétera. Pero ya no quiero entrar mucho en eso porque ya le hemos hablado. También se mencionó que, creo que este es un punto a aclarar, que todos somos humanos en desarrollo y nuevamente estoy de acuerdo con eso. Pero la diferencia fundamental no es el desarrollo, sino la dependencia corporal. Por ejemplo, un niño nacido no depende biológicamente de su madre, a diferencia de un feto, por ejemplo. Y además que considero importante señalar algo sobre las causales. Si se acepta esto, cuando la vida de la madre está en riesgo, entonces ya está reconociendo que los derechos no son absolutos y que existen situaciones donde deben ponderarse. Entonces, el verdadero debate no es si existen excepciones, sino cómo se justifican estas mismas. Y aquí aparece algo importante que creo que eso, tú comentaste anteriormente que estás de acuerdo con las primeras dos causales, pero no con la tercera, ¿ok? En casos de agresión, por así decirlo, muchas veces se obliga a continuar el embarazo argumentando que el feto es inocente, pero si te das cuenta, la mujer también lo es. Ella no tuvo la culpa de la agresión que sufrió. Evidentemente, sí que hay dos por así decirlo, dos personajes o personas, como lo queramos llamar, inocentes, se tiene que ayudar a la persona que no está afectando al otro. Ya en este escenario, el feto es quien está afectando a la mujer. Obviamente no tiene la culpa, por eso digo que es inocente. Sin embargo, si ya se está aumentando el daño colateral, pues es mejor frenarlo, por así decirlo. También debemos considerar situaciones especialmente vulnerables, con menores de edad, como mencioné anteriormente. Y bueno, ya cité en la anterior lo de la OMS, lo del embarazo en adolescentes, ¿no? Finalmente quiero insistir en algo fundamental. Mi postura no busca negar el valor de la vida humana para nada, pero también plantea que ningún derecho puede ejercerse de manera
limitada sobre el cuerpo de otra persona, ¿no? Por eso considero importante que la despenalización del aborto y de su acceso seguro dentro del sistema de salud son medidas más coherentes, ¿no? Ok, muchas gracias. Ok, adelante. Vamos a darle los próximos 5 minutos de contraargumentación a Brightburg. Ok, bueno, respondería a eso, sí, lo voy a hacer, pero primero voy a tocar los puntos que mencionaste anteriormente para que no queden olvidados, ¿no? Primero, vos mencionaste, trajiste como fundamento la Real Academia Española, ¿no? Para poder definir abortos, ¿no? Bueno, y concluiste que como la Real Academia Española no define el aborto como asesio o como desvivir así, sino como la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, como la RAE concluye eso, eso tendría que ser de aplicación universal en todos los sistemas jurídicos. Bueno, el problema es que la RAE no tiene una función de prescripción. Es decir, la RAE no te dice cuál es el contenido de las palabras en sí y que ese contenido tiene que ser de manera unilateral todo el tiempo, sino que es una manera pragmática para que el ser humano se pueda comunicar, ¿no? Aparte, si me citas a la RAE, entrarías en un conflicto, ¿no? Porque parte de tu argumento partió de que cómo se entendía el estatus jurídico o el estatus moral del ser humano, ¿no? Y de por qué sería. Y como vos citaste a Joey Thompson nos acusa a nosotros de que es arbitrario elegir el momento de cuando inicia la persona, ¿no? Bueno, pero la RAE te desmontaría todo eso porque la Real Academia Española también define a la persona como individuo de la especie humana. Y creo que quedó muy claro que el individuo de la especie humana inicia en la fecundación. Por lo tanto, según tu propia RAE, la persona sería en la fecundación. Ahora, ya, tocando lo último que dijiste en tu segundo turno, los derechos no son absolutos. Es algo completamente obvio, ¿no? Nadie va a negar que los derechos no son absolutos. Yo nunca postulé que el derecho a la vida fuera un derecho absoluto. Simplemente lo que estoy afirmando es que en un conflicto de derechos, cuando la mujer quiera abortar porque no lo desee, porque no desee llevar a cabo el embarazo, ¿ok? Esos casos donde la madre no desea llevar el embarazo, el derecho que tiene mayor grado de afectación es el de la vida. Por eso, en un choque de derechos de aborto libre, se va a ponderar la autonomía y a prevalecer la vida, porque la vida tiene un mayor grado de afectación que la autonomía por sí sola. Pongámosla así, ¿qué tiene mayor grado de afectación? ¿Coercionar a una persona para que otra viva o matar a una persona por la voluntad de otra? Evidentemente el que tiene mayor grado de afectación es la primera y se puede demostrar mediante una ecuación de ponderación de derechos por Robert Alexis. Ahora, vos dijiste que hay casos donde el aborto se puede dar o el aborto está justificado, lo cual demostraría aún más que los derechos no son absolutos. Es, es obvio, es completamente verdadero, se llaman causales cívics. Los únicos casos donde el aborto se puede dar de manera justificada o de manera coherente dentro de un sistema de derechos son en los casos de las causales. Y la razón por la que apoyo las primeras dos causales, porque las dos primeras causales son las únicas que se justifican a sí mismas o son las únicas que se sostienen. La tercera causal no la apoyo, a menos de que ese embarazo, si ese embarazo producto de un abuso termina cayendo en las otras dos, en esos casos ya no se está abortando porque fue abusada, sino se está abortando porque el embarazo producto de ese abuso terminó cayendo en un riesgo de vida materno o el embrión trae una inviabilidad fetal, lo cual, por ponderación, terminaría prevaleciendo la autonomía y la vida de la mujer. Así que en los casos de las causales, el aborto se puede dar y para eso no hace falta que esté legalizado o despenalizado, sino que van a entrar con la figura de delito no punible. ¿Ok? Ahora, que bueno, sí, sería despenalizado, ¿no? Sería la despenalización del aborto por las tres causales, lo cual no tendría ningún problema de aceptar. De hecho, es lo que yo promociono, también lo que yo como activista manifiesto, que el aborto libre tiene que ser ilegalizado completamente y que el aborto por causales de manera parcial se tiene que despenalizar. ¿Por qué? Porque en esos casos hay una proporcionalidad para que la mujer pueda abortar no por su voluntad, no porque ella lo quiera, sino porque tiene una justificación bioética y jurídica detrás, ya sea que su vida está en riesgo, que el feto viene con alguna malformación. Ok, fuera de eso, creo que a ella le queda ya un último turno y vamos a pasar con el tiempo libre. Dale. Adelante, vamos a concluir el tiempo de Brightburg. Vamos a darle paso así 5 minutos. Ya, primero me gustaría aclarar de que con respecto a lo de la RAE, de que
de que igualmente califica a persona como toda sustancia humana, yo en ningún momento he querido discutir que un feto vendría a ser de la especie humana. Lo mencioné en mi primer turno, que no voy a discutir eso porque sería biológicamente, que es biología, ¿no? No puedo contradecir a la biología. No estoy discutiendo eso para nada, y no quiero también imponer como la RAE como suprema autoridad de qué significa cada palabra, porque como tú dices, el lenguaje está en constante cambio, el lenguaje se creó para que las personas pudiéramos comunicarnos de manera más fácil. Solamente quería exponer que muchas personas califican el aborto como AC, cuando la misma RAE, que mucha gente lo usa como para definir qué es humano, la misma RAE no lo califica como esto, ¿no? Eso es lo que quería aclarar, por así decirlo. Ahora, quiero mencionar que algunos puntos que se han mencionado de lo de las causales, eh, ok, mejor dejo lo de las causales para el final. Quiero mencionar lo de la autonomía, que la autonomía no es un derecho, sino un principio, pero precisamente los principios constitucionales son los que orientan la interpretación y aplicación de los derechos. Principios como dignidad humana, autonomía corporal, libertad individual son fundamentales dentro de cualquier sistema democrático y afectan directamente cómo deben resolverse los conflictos entre derechos. Eso creo que estábamos de acuerdo. También, ahora sí, lo de las causales, se aclaró que lo de las causales no son excepciones, sino causales. Sin embargo, llamarlas causales o excepciones o etcétera no cambia el punto central. Incluso esa postura reconoce que el derecho a la vida no opera de manera absolutamente ilimitada. Como tú dices, ¿no? Que hay veces donde hay ponderaciones. Y yo no estoy insinuando ni queriendo alentar a que usemos el aborto como un método anticonceptivo, por ejemplo. Evidentemente no, porque no lo es. Y tampoco debería hacerse así, ya que hay que tener en cuenta que es un procedimiento médico, como tal vez sea uno de, si se hace en condiciones seguras, sea de menor riesgo, pero como cualquier procedimiento médico, no podemos usarlo como por un método anticonceptivo, que es un poco más a la ligera, por así decirlo. Ok, el, el verdadero debate no es si existe ponderación o no, ambos ya aceptamos que existe, tú mencionaste lo de las dos causales primeras, y ahora, aquí considero una inconsistencia. Si el criterio es la afectación grave a la mujer, entonces también deberíamos considerar los daños físicos y psicológicos derivados de una agresión. Tú mencionas que solamente estás de acuerdo con las dos causales. Sin embargo, uno de los principios, que es la dignidad humana, también estaría, por medio de este principio, también estaría a favor de la tercera causal. Por eso es que la mayoría de personas que defienden las causales defienden las tres, no solo dos o una, sino las tres. Por esto mismo de que existe el principio de dignidad humana. Todos los embarazos por agresión tienen consecuencias, ya sea físicas o psicológicas. Si no hay física y psicológica, ya que de por sí la agresión ya tiene consecuencias, un embarazo mucho más. Además, como, como te mencioné anteriormente, cualquier agresión tiene consecuencias independientemente de su tipo. En eso estamos de acuerdo. Una agresión corporal, por así decirlo, para que no baje en el live, tendría muchas más, más. ¿Y qué quiero decir con daños psicológicos? Que esto sí no estoy sacándome de ningún lado, sí trae daños psicológicos. Si el bullying trae daños psicológicos, eso no lo podemos negar. El bullying es una agresión. Una agresión de cualquier tipo trae daños psicológicos. ¿Ok? Eso no podemos. Si estás preguntando que la agresión carnal no trae daños psicológicos, entonces ninguna agresión lo trae. El bullying no lo trae, el insulto no lo trae. Mucho más una agresión y que lleva a una consecuencia que mínimo tienes que conllevarla 9 meses seguidos y luego de los 9 meses todavía estar pendiente a ese niño. Eso es lo que quiero llegar y ahí concluyo mi turno, ¿ok? Muchas gracias. Ok, vamos a pasar al intercambio libre entre estos dos participantes, en el que se pueden hacer preguntas directas. No habría tiempo delimitado para cada uno, sino que el tiempo es compartidos. Más allá de que no sean apelaciones personales, no intervendré.
Voy a poner el tiempo estimado para esto que fue 15 minutos. Adelante. Bueno, puedes prender tu micrófono, Felix, puedes hablar tranquilamente conmigo. Dale. Ok, Eh, ya. quiero centrarme en ese ejemplo que pusiste del bullying, ¿no? Supongamos que, no sé, un niño sufre bullying constantemente, humillaciones por un grupo de jóvenes. Entonces, ¿qué decide hacer el niño? Decide desvivir a las personas que le hacen bullying. ¿Vos ves justificada esa acción y crees que debería llevarse a nivel legal? Evidentemente no, porque está desviviéndolo, por así decirlo. Sin embargo, yo con el ejemplo del bullying lo puse porque muchas personas cuestionan si hay un impacto emocional después de una agresión a nivel carnal. Yo puse el ejemplo del bullying sencillamente porque el bullying es una agresión de índole escolar. Igualmente Con ese punto, Civic, Ujú. con ese punto yo no te estoy diciendo que el abuso no genere traumas psicológicos o físicos. Los genera. Efectivamente, una mujer que es abusada y termina embarazada va a tener muchos traumas psicológicos y pudiendo llevar a lo psíquico. Yo no estoy negando eso. Lo que te estoy diciendo que esas consecuencias no son razón suficiente para que se lleve a cabo un aborto. Es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque sigue siendo desproporcional. Porque si vos decís que es completamente legítimo que la mujer aborte porque el niño supuestamente es el que le afecta esas cosas como si él fuera el victimario, entonces tendrías que aceptar que las personas que sufren bullying tenga que ser legal que maten a las personas que le hacen eso. Pero no lo aceptas, ¿o sí? No, y te voy a poner otro ejemplo. Si, por ejemplo, supongamos que a mí me hacen bullying Ajá, unas personas, ¿no? Y que esas claro. personas están molestándome bastante y que llega un punto donde para yo salvar a estas personas tengo que usar uno de mis órganos por 9 meses. Obviamente voy a decir que no, porque esas personas me van a dañar. Y no es que esté interrumpiendo su vida, simplemente elijo no salvarlo y ya, poniéndote ese Ah, mismo ejemplo. ok. Ahora mi pregunta sería, vos te estás absteniendo a entregar tu órgano, pero ¿esa abstención implica que vos vayas y lo mates? ¿Vos sos la que la está matando o solamente te estás negando? Yo creo que yo solamente me estoy negando a salvarlo, por así decirlo, y aun porque esto no me lo puedes negar, que el feto es dependiente de la madre cuando está adentro del útero. Justo por eso, justamente por eso, vos te abstenés a entregar tu órgano o alguna parte de tu cuerpo que sea fundamental, pero el problema del por qué ese ejemplo no es equivalente, es una falsa analogía, es porque uno, esa persona que necesita de tu órgano no depende de vos, así que no hay una relación directa, y dos, porque vos no sos la atacante directa, vos solamente, eso se llama una acción por omisión, vos estás omitiendo, es una acción pasiva. En cambio, en el aborto, en el embarazo, uno, el feto sí depende de la mujer, hay una relación directa, y dos, la acción de la mujer no es pasiva, sino que es una acción activa. Ella es la que directamente mata al feto, o por lo menos la persona encargada de llevar a cabo el aborto, ya sea de manera por pastillas o ya sea de manera quirúrgica. Así que la mujer es la atacante directa o el médico. Por eso es que el ejemplo que trae de Judith Thompson del caso Chin versus McFoy no es una falsa analogía, no es un buen argumento, porque justamente fallan dos cosas. La acción, el ejemplo que me diste, la acción es pasiva y en el embarazo la acción es activa. Segundo, en tu caso no dependen de vos, no hay una relación directa y en el embarazo sí hay una relación directa. ¿Ves por qué no es equivalente el ejemplo? Ok, ok. Con esto de lo víctima pasiva, víctima activa, por así decirlo, Ajá. tendríamos, usando tus mismas palabras, podríamos agrandar un poco más el ejemplo de una agresión, por así decirlo. En este caso, los dos estaremos de acuerdo que el victimario mayor, por así decirlo, es el agresor. Y ahora con lo de las víctimas, ¿ok? Eh, Ajá. las dos víctimas, bajo mi punto de vista, vendría a ser la mujer, ya que fue agredida, y el feto, por así Ajá. decirlo, que tampoco es que Ajá. tenga culpa de nada. Creo que estamos de acuerdo hasta ahora en eso, ¿verdad? Claro, estamos de acuerdo. Ok, ahora, tú me dices que la mujer podría ser no es vendría a ser algo activo, ya que no está omitiendo, sino está decidiendo hacer algo que vendría a ser interrumpirlo. No es que estoy diciendo, no, no quiero dar mi órgano, sino es que deliberadamente está haciendo algo deliberadamente. Yo te vengo a decir,
con esa misma lógica podríamos decir que el feto tampoco vendría a ser pasivo, ya que está, por así decirlo, y no me gusta usar ese término, pero está invadiendo, por así decirlo, el órgano de la mujer. Como Ok. repito, no me gusta usar este ejemplo, sin embargo, simplemente quiero usar tus mismas palabras de que en este caso, el ejemplo, el feto tampoco sería algo pasivo, ya que está haciendo algo en contra de la Ajá. dignidad humana de la mujer. Ok. Mira, yo te podría decir, sí, de manera vulgar te digo que sí estoy de acuerdo con vos, pero el problema es este, si el feto ejerce su vida, la autonomía de la mujer se opaca, pero si la autonomía de la mujer se ejerce, la vida es la que se opaca. Ahora yo te pregunto, si los dos derechos se ejercen y necesariamente uno choca con el otro, ¿cuál es el criterio que vos usás de que la autonomía es el que tiene que prevalecer? Yo el criterio que uso es un ejercicio de ponderación, donde la vida siempre tiene mayor grado de afectación. ¿Cuál es tu criterio del por qué la autonomía tiene que prevalecer? Creo que la autonomía debería prevalecer primeramente por el principio de dignidad humana. Yo sinceramente Ajá. creo bastante y sé que puede sonar a falacia o algo así, pero hay que ver lo de las consecuencias reales. Si una mujer no quiere ser madre, evidentemente, y lo más probable es que no sea buena madre, y imagínate que crece en un entorno inseguro, por ejemplo, en el caso de agresión, ¿ok? Porque lo del aborto libre ya es otro tema y tal vez llegaremos ahí, pero primero quiero adentrarme en el caso de agresión. Eh, Siguiendo con este ejemplo, el niño ya nacido no crecerá en condiciones dignas y probablemente también Ajá. sufra una agresión, ya sea carnal u otra, y ya ahí vendría a ser algo que sería bastante malo. Y eso vulnera el principio de dignidad humana. Ahora, lo de la ponderación entre autonomía y vida, creo que las tres causales ya es suficiente ponderación y yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con las tres causales, incluso con el aborto libre. Sin embargo, creo que se debería dar prioridad a lo de las tres causales. Ok, ¿qué más? Si gustas continuar, tú continúa. Bueno, el problema con eso es que el análisis que existe que podría pasar a futuro, bueno, sí es una falacia, se llama falacia dependiente resbaladiza. Primero que nada porque es esa presuposición de que vos hiciste de que el niño no va a tener una buena vida, ese criterio que ni siquiera pasó no lo puedes usar en una ponderación, ¿no? Un ejercicio de ponderación se genera en tres principios: principio de idoneidad, principio de necesidad y principio de proporcionalidad. Esos son los tres principios bases que se va a tomar para que se pueda llevar a cabo una ponderación, o sea, cuando dos personas chocan sus derechos necesariamente. La razón por la que yo te digo que en una ponderación gana el feto es porque el derecho a la vida es quien tiene mayor grado de afectación que el derecho a la autonomía. Te hago una pregunta más simple. ¿Qué es peor? ¿Que yo coercione a una persona de manera parcial o que yo mate a la persona directamente? ¿Qué tiene mayor grado de afectación? Te soy sincera, bastante sincera. Ajá. Para mí los dos están igual de mal, sinceramente. Están igual de mal. Bueno, Sí. a ver, bueno, de ser así, ¿por qué cuando una persona coerciona a otra, no sé, hacer algo que no quiere? Por ejemplo, un caso de coerción es que yo entre en una tienda y le apunto con una pistola a una persona y le diga, dame todo lo que tenés. Eso es una coerción, le estoy obligando a hacer algo que no quiere. ¿Por qué ese delito no tiene la misma carga punitiva que yo vaya y mate directo al vendedor? ¿Por qué se pena con más fuerza que yo mate al vendedor a que yo le robe? Creo que es porque ya llegaste a hacerlos bajo leyes, porque ya llegaste a matarlo. ¿Y en el aborto qué pasa? En el aborto si el embarazo sigue, yo coerciono a la mujer a hacer algo que no quiere. Pero si yo permito el aborto, la mujer está matando a una persona que ya te demostré, jurídicamente es un niño. ¿De qué país sos? Soy de Perú y puedo En continuar tu país con lo también, que dijiste. en tu país también es jurídicamente un niño. Así que Sí. siguiendo ese mismo criterio, ¿por, ¿por qué para vos valdría lo mismo si evidentemente en otro caso o en otro ejemplo como el que te puse, para vos es peor de vivir a una persona que coercionarla? Mira, quiero dar, primero, no es lo mismo coaccionar a alguien, por ejemplo, con que hace esto o dejo de ser tu amigo. Evidentemente, eso es demasiado básico, pero si estamos coaccionando algo como un órgano, la vida o la dignidad humana, creo que es igual de malo que matar a una persona, también dependiendo de qué manera se mate a la persona, ¿no? Y si es algo instantáneo, para mí está igual de mal, pero si es tortura, ya vendría a ser, hay un mayor peso. Lo que quiero llegar es que, y quiero dejar esto en claro, que creo que tenemos diferentes como significados de lo que es aborto, aunque yo ya mencioné con la RAE, que según la RAE el aborto no es un asesinato, es una interrupción. Ahora, vuelvo a aclarar, sé que la RAE no es la
algo que mande dentro de lo legal. Obviamente no es así, pero ya la definición, la RAE es manda, por así decirlo, dentro de lo que es el lenguaje, y la misma RAE menciona de que no es asesinato, sino es interrupción del embarazo. Simplemente estás eligiendo cómo usar uno de tus órganos, y yo estoy muy a favor de que las personas que quieren ser madres, porque qué bonito es, hoy día es el Día de las Madres, algo bonito en la maternidad. Sin embargo, creo que la maternidad también debería hacerse en casos que la mujer desea hacerlo, ¿no? Y eso es lo que Ok. ya, continúa. Claro, yo podría estar de acuerdo con la definición de la interrupción voluntaria del embarazo. De hecho, es una definición clínica, ¿no? Dentro de la medicina o de la ginecología también se usa la definición de aborto como interrupción del embarazo. Y a ver, siguiendo con tus palabras de, yo decido qué hacer con esta parte de mi cuerpo, que en este caso sería mi útero. Bueno, el problema no es que vos decidas hacerlo, sino que para qué lo estás decidiendo, cómo lo estás usando. Estás usando este órgano para matar a otro ser humano, que es justamente lo que está en discusión. Yo no tengo problema en que las personas hagan un uso de su cuerpo. Yo tengo problemas que hagan uso de su cuerpo si esto implica matar a otra persona, por más de que ellos no quieran, porque capaz la mujer no quiere llevar a cabo el embarazo, capaz la mujer no se siente lista para ser madre, capaz la mujer no tiene los recursos para ser madre. Bueno, eso no se sigue lógicamente para que la madre, ergo, pueda abortar. Eso es otra falacia que se conoce como non sequitur. No se sigue tus premisas de la conclusión, porque tus premisas son, la madre, la mujer no quiere ser madre, no quiere llevar a cabo el embarazo, conclusión, por lo tanto la madre puede abortar. No hay una conexión lógica entre esos dos puntos. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser así? Mencionaste algo que me pareció muy interesante. Tú mencionaste de que ya la mujer está usando el órgano para matar a alguien. ¿Cómo se puede usar un órgano para matar a alguien? ¿Cómo matas con un órgano? Dime. Tú mencionaste eso, estoy usando tus palabras. ¿Cómo usas un órgano para matar a alguien? Sencillo, la mujer toma el misoprostol genera contracciones en el útero, lo cual desprende al feto y termina con su muerte. Entonces, ¿pero estás usando el órgano o estás usando la medicina? Dime. La medicina que genera contracciones en el útero. ¿Qué es lo que genera las contracciones? ¿Dónde pasan las contracciones, perdón? El útero, como te menciono. Pero ahora, tú Ah, mencionaste. exactamente. Déjame terminar. Es evidente que el feto está en el útero, sin embargo, no está usando el mismo órgano, el útero, para matar a alguien. Es que no es matar a alguien, que algo está dentro de tu útero. Ahora, como mencionas, la medicina puede interrumpir el embarazo, pero no estás Ya. matando a alguien, ¿ok? No No estoy estás matando a matando, alguien, ¿segura? no, para mí no, y como te dije, es una definición ya, la misma RAE sostiene mi postura de definición de aborto, por así decirlo, es un procedimiento médico que interrumpe el embarazo, Sí, no pero, es, a ver, pero la misma red también define a la persona como individuo de la especie humana, y vos dijiste que con lo biológico no vas a pelear. Vos estás de acuerdo que el feto es un individuo de la especie humana, ¿no? sí, estoy de acuerdo, Bueno, nunca dije que no. según la RAE, eso es una persona. Todos los individuos que pertenecen a la especie humana son personas. Ergo, el feto es una persona. ¿Cómo que no matas a alguien? Ok, ahora, no estás matando a alguien, primero porque a Ya. mi punto de vista, esta persona está dependiendo de ti, así que tú no Ajá. puedes, si no quieres continuar con esto, simplemente ya, es interrupción. No estás matando a alguien Ok. porque ¿me entiendes el punto? Sí, te entiendo. Dale, Ok, ¿algo más o te contesto? contéstalo. Bueno, mira, yo puedo entender que a tu punto de vista, según tus cosmovisiones morales, ese feto no tiene el mismo estatus ontológico o el mismo estatus moral que la mujer. El problema es que, te lo voy a decir de manera sincera y no es faltándote el respeto, al derecho y a la medicina poco le interesa cuáles son tus cosmovisiones morales o cuáles son las mías, ¿no? Ahora mismo puede venir un machista y decirme, según mi estatus moral, la mujer vale menos que el hombre. Está bien, ese es tu postulado moral. A nadie le interesa cuál es tu visión del ser humano. El derecho contemporáneo, la medicina y la filosofía del derecho afirman y sustentan que todos los seres humanos valen lo mismo en dignidad y derechos. Así que para vos el feto no puede ser que no sea alguien, puede ser que para vos no sea una persona. Bueno, para el derecho y la medicina sí lo es. Para la medicina, de hecho, es un paciente. Es un paciente, ¿cómo se llama esta rama de la medicina? Creo que es no recuerdo, no tengo ahorita el nombre, pero sí, sí sé que existe, sí, sí. Perinatología no es. Bueno, sí. No, no. Ahí está, Embriología. embriología. Dentro de la medicina es un paciente. De hecho, los 4 principios bioéticos le constan al feto. Y esos mismos principios que vos mencionaste, principio de dignidad humana, principio de autonomía,
principio de universalidad, principio de interdependencia, y esos principios que yo mencioné en el video que vos viste, todos esos principios le constan y se aplican al feto. ¿Por qué? Porque es un ser humano, y si es un ser humano es una persona. Así que para vos puede ser que no sea alguien, pero eso no es relevante, discúlpame. Ya, ok, ahora, quiero acabar con esto. Incluso en medicina existen diferencias complejas entre obligación de salvar y obligación de no intervenir corporalmente. ¿Está de acuerdo con esto? Chicos, ha terminado el tiempo del Ahí intercambio está. libre. Bueno, Voy a dar el siguiente espacio. Le voy a dar 3 minutos para que cada uno pueda dar sus propias conclusiones. ¿Quién le gustaría empezar? Pero Civil de hecho iba a mencionar algo, así que me gustaría darle paso a ella para que lo mencione. De hecho, Civic, tienes 3 minutos para que puedas dar tus conclusiones del intercambio y sobre tu tesis, argumentos presentados que puedes dar como conclusivo. Ok, yo puedo dar como conclusión, después de este debate, de que es cierto que muchas personas tienen significados distintos lo que es el aborto, pero como menciona Brick, incluso en biología o medicina o incluso en la misma RAE, que creo que ya me estoy mencionando un poco mucho la RAE, pero tú mismo estás de acuerdo en que es una interrupción del embarazo. En eso creo que estamos de acuerdo, objetivamente estamos de acuerdo en eso. Ok, ahora me dices de que sacar algo de ti mismo sería matarlo, pero como te yo digo, no, porque depende de ti, o sea, tú estás eligiendo salvarlo, más que matarlo, no, yo creo que es una elección de salvarlo no, no matarlo no, ¿entiendes? No creo que sea eso, sino salvarlo no, ya que técnicamente tú estás haciendo todo por el feto, tú estás dándole el alimento, estás dándole literalmente y hasta las mismas vitaminas, minerales, por así decirlo, tú le estás dando, tú estás haciendo todo ese trabajo, eso estamos de acuerdo. Ok, ¿qué más? También se menciona lo de Ok, eso más que todo y nada, quiero concluir con que más que todo me he dado cuenta de que muchas personas están como en contra del aborto y mencionaste un punto interesante que es por eso que te banco, por así decirlo, que me gustó la idea de debatir contigo, por así decirlo, primeramente porque siento que tú no estás en contra del aborto por un tema de que la mujer es superior al hombre o inferior al hombre, ¿no? Sino por un tema ya de tu propia moral. Y eso es algo que es bastante escaso porque yo he visto muchas personas que están en contra del aborto simplemente porque el feto vale más que la mujer, independientemente si el feto es un femenino o masculino. Pero con tu afirmación me gustó bastante y ya, quiero acabar con eso. Y ahora sí, concluir con que es por eso que esto es un debate, es por eso que existe el debate, eh, porque incluso si aceptamos que una interrupción del embarazo termina con la vida del feto, todavía queda sin responder si una persona puede ser obligada por el Estado a mantener otra vida dentro de su cuerpo contra su voluntad, porque el punto central de la impostura no es negar que existe una consecuencia grave, evidentemente va a existir, sino cuestionar si el Estado puede imponer el uso obligatorio del cuerpo de otra persona. Y con lo de lo estás matando, la discusión no es únicamente descriptiva, también debemos analizar los límites de poder del Estado sobre el cuerpo humano. Ya, gracias. Ok, muchísimas gracias por su intervención, señorita Civic. Espero que mi moderación haya sido la más adecuada. Vamos a darle paso a las conclusiones del señor Brightburn. Adelante. ¿Está listo para sus 3 minutos? Sí, sí. Bien, mis conclusiones son las siguientes. Bueno, primero le voy a agradecer mucho a Civics porque ella fue la que me retó a debatir, ella me invitó a debatir. Es la primera persona que tiene la valentía de retarme a mí, ¿no? Porque yo soy el que tiene que ir pidiendo debates o ir retándolos y siempre hacerle una excusa. Así que ella haya sido la que me haya invitado, la verdad, lo valoro y me gusta mucho, ¿no? Es la primera que se animó. Segundo, también reconocer que más allá de que vi tu defensa un poco débil, o sea, tus argumentaciones fueron débiles a mi juicio, por lo menos le supiste dar una estructura y una retórica bastante buena, por así decirlo. Pero más allá de eso, yo había traído 3 puntos fundamentales en mi tesis, de que el ser humano, de que el no nacido es un ser humano, es una persona. El segundo punto, de que el aborto no es un derecho y no se puede considerar como tal.
Y tercero, de que el aborto es inconsistente, que sea legalizado o despenalizado, el aborto libre, evidentemente. Esos 3 puntos que yo mencioné no han sido refutados. De hecho, creo que con la exposición que hice con mis primeros 10 minutos, o 15 creo que fue, creo que quedó bastante claro y bastante demostrado por qué dentro de la sociedad contemporánea en la que vivimos el aborto no se puede, no puede permitirse su accesibilidad como vos pretendes que sea. Ahora, más allá de eso, veo que sí tenés potencial para el debate. Simplemente una pequeña sugerencia, que dejes de un lado tus cosmovisiones morales, porque sí, yo me opongo al aborto, sí, en parte por mi moral. Para mí está mal matar a seres humanos. Yo valoro a todos los seres humanos. Todos los seres humanos, bajo mi ojo, son iguales en dignidad y derechos. Y bajo los ojos del derecho y de la filosofía también. De hecho, el debate sobre el estatus ontológico del ser humano, de qué es una persona, qué no es una persona, ya no es tanto jurídico, sino que es algo va más a lo filosófico. Es un debate entre lo antropológico y lo metafísico, que es un poquito más complejo. Así que mis cosmovisiones morales, yo tengo sustento, sé cómo demostrar el por qué lo que yo digo que es bueno o es malo o es así, tengo el sustento para hacerlo. Y lo podría hacer en otro debate. Pero mi sugerencia principal es que si vas a volver a debatir con alguien más o si querés debatir otra vez conmigo, dejes un poquito de lado cómo vos considerás a las personas, ¿no? Porque poco le interesa a la persona lo que vos pensás de ella, ¿no? Porque, como dije, para un machista, una mujer no es una persona. Para un racista, un negro no es una persona, valen menos. Y no por eso le tomamos relevancia, ¿no? Eso no tiene cabida dentro del derecho o de la medicina. Del mismo modo, para vos, el feto puede ser que no sea alguien, o puede ser que en el aborto no se mate a alguien. Eso poco importa, perdón, pero más allá de eso, el debate para mí fue bastante gratificante, me gustó mucho y gracias por el espacio y por el tiempo de Civics. Bueno, podemos entonces concluir. Precisamente como podemos dar como conclusivo el debate, si alguno desearía que yo le pasara la grabación, no tengo ningún tipo de problema. Les quiero pedir por favor a la gente que nos está viendo de que siga Civic, siga a Brainpool. Fueron unos excelentes debatientes que tuvieron un debate, valga la redundancia, con demasiado respeto, y eso es lo más importante, porque el conocimiento se aprende con el tiempo, pero el respeto es lo que en veces a personas no le perduran, a pesar de sus maravillosos conocimientos. Ok, bueno, si alguno quiere dar alguna categoría de quién ganó, quién no, pues eso será consideración de cómo fue el debate. Bueno, con eso quisiera mencionarles de que a finales de mes el grupo Voteam tendrá un evento en el que haremos diferentes tipos de estos tipos de lives, solamente que ustedes también podrán subir en conjunto no solamente temas del aborto, eutanasia, revolución sex, pena capital, entre otros muchos más. Si alguno está interesado en eso, puede seguir a las cuentas de Voteam, todo lo que tengan Voten, síganlas y les proporcionará información sobre ese evento. ¿Qué desea mencionar, Brian? No, sí, yo sugerí que lo lleves a votación y Civics estuvo de acuerdo, así que si querés poner la encuesta de quién ganó. Está bien, por supuesto, será entonces bajo esa preferencia, no tengo ningún tipo de tema. Voy a poner la encuesta, solo denme un momento para que pueda configurarla. Ok, vamos a poner la encuesta, personalizado. Vamos a poner el tema del aborto. A ver, será así. Aborto. O sea, pero para quién ganó en el debate, ¿no? Sí, a consideración de quien demostró mejores premisas. Sí, por parte de los televidentes, no se vayan con un mal sabor de boca. Brainpool. Vamos a poner. Listo. Ya lo he creado. Ahora voy a ponerlo. Voy a ponerla durante unos 5 minutos. Ok. Y se retiró la señorita, pero ya lo he puesto a la anterior encuesta. Si alguno desea votar, no tendría ningún tipo de problema. Si la señorita Civic se encuentra aún en comentarios, puede tranquilamente volver a subir. Si no desea volver a subir la señorita Civic aquí presente, pues
podríamos, qué bien. Hola, disculpa, me tuve... ¿me escucha? No, Te sí se te escucho de escucha. la manera muy perfecta. Discúlpame, se me cortó el internet, pero igual muy buen debate, Brit, y me gustó mucho debatir contigo. Tomaré tus consejos para un próximo debate y muchas gracias por tus comentarios. Y Ajá, dale. dale, muchas gracias por el debate, por la oportunidad. Como mencionas, un debate es un intercambio de ideas y creo que fue bastante fructífero este debate. Claro. No, igual, gracias por tu tiempo, Civix. Ok, ok, muchas gracias. Y yo me tengo que retirar. Igualmente, muchísimas gracias. Chao, Jones, chao, Brit, muchas gracias. No, tú, no hay problema. Si quieres puedes ver la encuesta de cómo va hasta ahora, aunque Ok, todavía no ha concluido. ok. Cuando finalice la encuesta, Está bien. pasarme captura, Jox, please. ¿Qué desearías, Braipur? Cuando finalice la encuesta, que me pases la imagen en la captura y Captura. le mando a ella. Claro, no tengo ningún problema en hacerlo. Su petición. Bueno, voy a abrir tantito panel de mientras esperamos las conclusiones para que puedan platicar con el debatiente, si desean hacerle